Buenos días, mis queridos hermanos. Tengo el privilegio, el honor de compartir con ustedes este evangelio de hoy día, miércoles 15 de mayo. Los invito entonces a poner atención al evangelio que vamos a escuchar, ya que es necesario que cada uno de nosotros, como seres humanos, como personas, necesitamos conocer de Jesús. Y hoy nos vamos a dar cuenta que Jesús no viene a condenarnos, sino que viene a salvarnos. Pero es necesario que nosotros pongamos de nuestra cuenta para reconocerle. Y ahora vamos a leer el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12 del versículo 44 al 50. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús gritó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no siga en las tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Porque yo no hablo por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, vamos a compartir y a reflexionar entonces en el Evangelio, en la palabra que el Señor nos ha enviado ahora en este día. Quiero que pensemos y meditemos verdaderamente que Dios, el Padre, envió a su Hijo no a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. De hecho, Jesús se enfrentó a un gran problema aún antes de ser crucificado, que la gente, muchos no le reconocieron que era el enviado del Padre, que era Jesús, la revelación del Padre, y que venía enviado del Padre no a hacer su voluntad, sino la voluntad de quien lo había enviado. Y ahora vemos en este evangelio entonces que Jesús gritó y dijo, ¿verdad? Esta palabra de gritó, ¿verdad? Podemos nosotros decir que se refiere de la manera que nosotros entendemos la palabra gritar. Estoy leyendo de la versión Nueva Jerusalén, pero la Biblia latinoamericana dice: Jesús dijo y exclamó, ¿verdad? Y exclamó, ¿verdad? Entonces Jesús dijo estas palabras. Y la Biblia, la Nueva Evangelización dice: Jesús proclamó, ¿verdad? Entonces se define a eso, ¿verdad? Que Jesús proclamó y dijo: el que crea en mí, no cree únicamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y uno de los casos es que la gente no creía que Jesús era el Hijo de Dios. Y aquí nos damos cuenta entonces la ceguedad del mundo, que no pudo reconocer al Hijo de Dios. Y nosotros de la misma manera a veces nos enfrentamos al mismo problema hoy día, que el hombre cegado por su ceguera espiritual no ha podido reconocer a Jesús, la revelación del Padre, que se dio a revelar al hombre a través de su Hijo, de manera que no hay ya más otra revelación, sino que Jesús es el enviado del Padre.
Y aquí nos damos cuenta entonces que Jesús dice, ¿verdad?, que todo el que cree en mí, cree también en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Y ustedes recuerdan aquellas frases de Jesús a Felipe, ¿verdad? Que Felipe le pregunta, Señor, muéstranos al Padre, ¿verdad? Y Jesús le dice, Felipe, hace tiempo que estoy con vosotros y todavía no me conocéis. ¿No creéis que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Si me conocéis a mí, conocéis también al Padre. Hermanos y hermanas, el catecismo nos dice que el hombre, ¿verdad?, con su limitación de razonamiento, ¿verdad?, de su pensamiento limitado para reconocer a Dios, y con su lenguaje de la misma manera limitado para expresarlo, ¿verdad?, podemos reconocerlos también por la naturaleza, por la perfección de las criaturas de la naturaleza, que allí vemos la mano de Dios reflejada en la naturaleza y también en nosotros. Entonces Jesús viene como la luz, porque Él es la luz para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y entonces tenemos que pensar y ver que el amor de Dios es tan grande que no viene a juzgar. En otras palabras, no viene a condenar. Yo, la luz, dice, he venido al mundo. No para condenar, no para juzgar, sino para que el mundo se salve, ¿verdad? Sino para que el mundo reconozca, ¿verdad? Sino para que el mundo vea, ¿verdad?, que Él es el enviado del Padre. Él no viene a condenarnos, Él viene a salvarnos. Y entonces, yo, la luz del mundo, dice, he venido al mundo para que todo aquel que crea en mí ya no camine en las tinieblas. Jesús es la luz para cada uno de nosotros. Jesús es para nosotros, ¿verdad?, tiene que ser el todo. A veces nosotros caminamos en una tremenda oscuridad y la palabra de Dios dice que el que camina en las tinieblas no sabe hacia dónde se dirige, ¿verdad? No sabe si adelante se va a tropezar con algo. Pero necesitamos nosotros por eso reconocer la luz de Cristo, la luz que nos refleja, que nos da a entender quién es ese Jesús. Entonces nosotros como personas y como seres humanos necesitamos la luz de Cristo para poder guiarnos. Muchos estamos ciegos espiritualmente, aunque vemos, ¿verdad?, pero vemos lo contrario de lo que es Jesús, de lo que es el Padre. Y dice Jesús, si alguno, ¿verdad?, oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque yo no he venido para juzgar, sino para salvar. El que me rechaza a mí, ¿verdad?, y mis palabras, ¿verdad?, ya tiene quien lo juzgue el último día. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará. Hermanos y hermanas, entonces en nuestras manos está la decisión de salvarnos o condenarnos, pero que quede claro que Jesús no viene a condenarnos, viene a salvarnos, viene a liberarnos. Pero cuántas personas hoy día, mis queridos hermanos, jóvenes y de toda edad, quitándose la vida, no reconociendo el don de la vida, que es un regalo que Dios nos da, y que tú y yo somos esa imagen de Dios, y que esta vida le pertenece a Dios. Pero nosotros, quitándonos la vida, cayendo en depresión, cayendo en un terrible caos, porque no tenemos la luz verdadera para encaminarnos hacia Jesús. El profeta Ezequiel dice una frase y dice, ¿acaso quiero que el pecador muera y no más bien que se convierta y viva? Hermanos, Jesucristo nos está esperando. El Padre ya se reveló a través de su Hijo, que es el enviado, que es esa palabra encarnada, ¿verdad? La carta del apóstol 1 de Timoteo 2:4 dice, ¿verdad?, que Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento y todos se salven, ¿verdad? Que todos reconozcan, ¿verdad?, que
que lleguen al conocimiento de esa verdad y que todos nos salvemos y que todos lleguemos a ese conocimiento pleno de la palabra de Dios. Entonces Jesús se enfrenta a esta gente, ¿verdad? Aún haciendo tantos prodigios, tantos milagros, no pudieron reconocer a Jesús, que era el enviado del Padre. Por eso Jesús, cuando tiene estos encuentros con los judíos, les dice esta frase: el que es de Dios, palabra de Dios, escucha, más ustedes, como no son de Dios, por eso no me escuchan. Hermanos, reflexionemos y pensemos que Dios quiere tu felicidad, que Dios quiere que nosotros seamos felices. Y dices que el hombre está designado y está hecho a vivir en comunión con Dios, para vivir unido a Dios. Dios quiere salvarnos en comunidad, no aislados. Porque Dios, lo más grande y lo más precioso que nos ha podido mostrar es enviarnos a su Hijo. Pero muchos tropezaron y no pudieron reconocerlo, como tropezamos ahora hoy día, como la humanidad tropieza, ¿verdad? Por no tener esa verdadera luz. Porque Jesús es la luz para cada uno de nosotros, y los cuales nosotros, ¿verdad?, vivimos ignorando esa luz verdadera que es Jesús. ¿Por qué nos deprimimos nosotros? ¿Por qué caemos en el caos? Porque muchas veces, ¿verdad?, no tenemos la verdadera luz de Cristo. Entonces, ¿verdad?, los judíos y muchos grupos más, ¿verdad?, no creían y no pensaron y no reflexionaron que Jesús era el enviado del Padre. Y entonces por eso Jesús gritó o exclamó y dice, ¿verdad?, el que cree en mí no cree únicamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Y les dice: yo soy la luz y he venido a este mundo para que todo aquel que en él crea en mí no camine más en tiniebla. Hermanos y hermanas, el hombre decide por su propia cuenta y decide a dónde quiere ir. Pero esta palabra, dice, ¿verdad?, es la que nos va a juzgar el último día. Por eso dice Jesús: si alguno escucha mi palabra y no la guarda, ya tiene quien lo juzgue el último día. Esta palabra que yo he hablado, esta es, dice, la que lo va a juzgar. Jesús no viene a condenar, viene a salvar. Hermanos, para terminar, quiero invitarles a que pensemos siempre en este evangelio. Y quiero hacer una invitación a todos los padres que tienen a sus hijos. Queridos padres, tú que tienes 1 o 2 hijos, lleva a tu hijo a la iglesia, muéstrale el camino de Dios, enséñale el temor de Dios. Y no, date cuenta, démonos cuenta cómo estamos viviendo en la sociedad. Y muchas veces nosotros los padres somos culpables porque tampoco nosotros nos acercamos a Dios. Y cómo queremos que nuestros hijos reconozcan de Dios. Y si nosotros no vamos, lleva a tu hijo a la iglesia, envíalo a la catequesis para que se forme en una persona de bien para la sociedad. Y no vivamos así como estamos viviendo. Entonces te invito a que reflexiones. Como padres somos responsables también de la formación de nuestros hijos espiritualmente. Porque si no, el día de mañana, cuando tú quieras llevar a tu hijo a la iglesia cuando sea grande, si no lo pudiste llevar cuando era pequeño, mucho menos lo vas a llevar cuando sea grande. Te invito entonces a esto, y te lo digo con amor, te lo digo por experiencia, ¿verdad?, que es una bendición llevar a nuestros hijos a la iglesia y reconozcan el amor de Dios. Así que con esta reflexión nos quedamos, y que la honra y la gloria sea para Él, hermano, y que la paz de Cristo habite en nuestros corazones. Amén y amén. En la Eucaristía está nuestra